Hay personas que viven una vida, nacen, viven la vida, se extinguen, una vida. Hay personas que viven dos vidas porque en algún momento de su vida se produce una fractura, un quiebre, un cambio, una ruptura, y son personas que viven dos vidas. Hay personas también que viven tres vidas. Generalmente el cambio, la fractura o la ruptura tiene que ver con una decisión personal de esa persona en cambiar su vida. Hoy nos visita una persona que era sacerdote y un día, por razones que nos va a contar, decide dejar los hábitos y se transforma en otra persona. Y bueno, qué mejor que compartir este poco serio de hoy con Adrián Vitali, un ex cura. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oreste? ¿Cómo le va? Pero muy bien, muy bien. Duro. Muy bien porque el mal no existe. Bien. Duro la ruptura. Y duro el cambio, sobre todo cuando uno viene de una formación, de una institución muy rígida, con mucho proteccionismo. En el que estuvo 10 años. 10 años, sí, que fue la formación del seminario y después 7 años de seminario y 3 años de cura en Villa Libertador, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿el amor no pudo con la iglesia o la iglesia no pudo con el amor? Voy a esto, ¿usted decide dejar los hábitos por un amor o ya pensaba dejar los hábitos y después se presenta el amor? No, primero yo creo que el amor sucede, no depende de méritos ni de virtudes, ni uno lo anda buscando, acontece, y uno cuando eso acontece decide qué hace, ¿no? Bueno, a mí me pasó eso. Yo me formé 7 años, estaba convencido, y sigo convencido de mi vocación de servicio. ¿Mantiene su vocación de servicio? Sí, de servicio, y mucha gente te sigue viendo como sacerdote, y por ahí te pide conversar, a veces acompaño cuando me piden algún responso en un velorio, o que los case, o que rece por alguna enfermedad. O sea, lo sigo haciendo porque creo que es un servicio y un acompañamiento a la comunidad. Pero no veo que tenga incompatibilidad el amor con la vida pastoral. Pero bueno, es un acto disciplinar hoy en la Iglesia Católica. No lo fue en sus comienzos, porque el celibato no estaba incorporado en la disciplina, sino que los sacerdotes podían ser casados o célibe. No había ninguna dificultad en esas dos posibilidades. Pero bueno, hoy en la iglesia nuestra occidental eso no se permite, en la oriental sí están esas dos opciones. Pero bueno, yo sigo viviendo mi vocación de servicio, siempre vinculado a los temas sociales. Bueno, uno tiene cierta sensibilidad hacia el dolor del otro. No me da lo mismo pasar por alguien que está tirado en la calle, o alguien que sufre, o alguien que te llama. Siempre ¿Y fue difícil la decisión? Fue muy difícil. Te pregunto porque me imagino que debe ser difícil, porque te veo cura de alma, no cura de función o profesión. Sí. Y aparte es un golpe de volantazo a tu propia vida. Sí, lo que pasa es que Alejandra, la que es mi esposa, queda embarazada. Y bueno, frente a ese hecho yo no tuve ninguna duda, digamos, de asumir mi responsabilidad, ¿no? Debe haber sido escandaloso, porque estamos hablando de 30 años atrás. Sí. Claro, me imagino que debe haber sido escandaloso. Ella era de un pueblo, de Tancacha. A ella le fue más duro, siempre le es más duro a la mujer. ¿No? Que el hombre siempre está en la cuestión de machismo, ¿no? Pero a ella le fue muy, muy duro en su pueblo. A mí también, cuando fui a hablar con Prima Testa, me acuerdo, en su escritorio, antes de hablar del tema, saca un sobre papel madera con denuncias que me habían hecho de las homilías. Bueno, en las homilías yo por ahí planteaba situaciones sociales, era la década del 90, un tiempo complicado, donde en los lugares más vulnerables la crisis se vivía con mucha profundidad, pero yo en las homilías intentaba interactuar con la gente, hacerla pensar. Por ejemplo, había una mujer que era separada y estaba enferma de cáncer, vivía sola, y yo le llevaba la comunión todos los días. Entonces le decía a la gente si eso estaba bien o estaba mal. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Entonces intentaba hacerlo pensar más allá del acto religioso o legislativo, ¿no? Y bueno, se ve que me grababan esas cosas y después llegaban al obispado.
Y cuando Primatesta me preguntó, no tuve ninguna duda en seguir manteniendo eso y que lo seguiría haciendo, porque creo que era un acto profundamente humano, más allá de lo religioso. Acompañar a esa mujer, más allá de llevarle la comunión, ir a estar un rato con ella, charlar, le servía un té por ahí porque estaba sola. Más allá del rol y la función de Primatesta, ¿pensás que te entendió y que aceptó o fue un rechazo plano? No, yo creo que me quiso contener. Él me dijo, mira, hay una posibilidad que puedas seguir siendo cura, te mandamos afuera, a Europa o América, a otro lugar, nosotros nos hacemos cargo de pagar la cuota alimentaria del niño, pero con la condición de que vos no los veas más, ni al niño ni a la mamá. Entonces le dije que yo no me animaba a andar por el mundo sabiendo que tenía un hijo y que no podía decir que yo era el padre. Así que le agradecí, me levanté y me fui. Y cuando salí afuera sentí que se me venía encima toda la intemperie existencial, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces yo en ese tiempo, como era cura en Villa Libertador, también acompañaba a los presos en la cárcel y en los institutos de menores. Y ahí me habían dado una beca en los institutos de menores porque yo iba toda la semana, dábamos catequesis, habíamos hecho una experiencia muy linda de intentar ayudar a los chicos, porque la tesis que yo manejaba era que si modificamos el contexto vital de los chicos, se modifica la conducta. Pero si no trabajamos en el lugar donde los chicos salieron y cometieron delito, bueno, iban a volver y iban a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Ahí está tu hijo. No, soy yo. Ah, sos vos. Soy yo cuando tenía 2 años. Sos vos hace muchos años. Hace muchos años, dando Sí. ahí los primeros pasos. Y volviendo al tema de los presos, Y entonces, cuando voy al instituto, le digo, miren, no voy a poder seguir en el instituto porque dejo de ser cura. Entonces el director me dice, no, pero nosotros, la verdad, dice que no nos afecta, nos interesa que sigas haciendo el trabajo que venís haciendo con los chicos. Bueno, le digo, la verdad que me ayudaría mucho, porque la verdad que económicamente no tengo nada. Y cuando la semana siguiente voy, había llegado una orden del obispado que yo no podía entrar más. Entonces ahí entendí lo que era la intemperie y la institución de aquel momento. Yo creo que las cosas ahora han cambiado. Así que ahí decidimos irnos al interior, digamos, como para empezar de nuevo, y fuimos a Río Tercero, todavía estoy ahí. y ahí plantaste tu vida en Río Tercero. Y ahí en Río Tercero. Ahí. Escuchame una cosa, te hago una pregunta. La institución tiene demasiados aspectos negativos y objetables, pero la pregunta es, ¿podría haberse mantenido 2000 años sin ser la institución objetable que es la Iglesia? Pasa que es una institución de poder, y el poder solo cambia cuando pierde poder. Es una institución que no ha perdido el poder, lo sigue ejerciendo aunque la gente no crea, aunque la gente no practique, lo sigue ejerciendo ese poder. Pues es que eso coincido y por eso la respuesta está en la pregunta. Yo creo, siempre me pregunto por qué el poder económico y por qué la búsqueda de la plata de la Iglesia. Porque sin poder económico no existiría como Estado. No existiría como Estado y no existiría con autoridad frente a los poderosos. Porque el poder siempre es económico, siempre es económico. El que tiene poder económico puede tener mayor potenciabilidad bélica, ¿no? Por eso las grandes potencias económicas son grandes potencias militares, digamos, ¿no? Un país que no tenga tantos recursos difícilmente pueda llegar a desarrollarse como potencia. No obstante, estuve investigando, estuve leyendo, el presupuesto anual del Vaticano es muy chiquito. En realidad... Vos sabés que oficialmente es de 250 millones de dólares año. En realidad es así. O es oculto, o está escondido, o no entiendo. Porque es el presupuesto oficial. Eso es lo que está en blanco, digamos. Exacto, lo que se puede ver. Lo que vos podés leer. Claro. En realidad es un estado de 820 personas, 822 personas, muy pequeño, pero todos tributan a Roma. O sea, ese dicho, todos los caminos conducen a Roma, es así. Por ejemplo, todas las parroquias tienen que tributar. Por ejemplo, la parroquia de Villa Libertador tributaba al obispado. Hay 3 categorías de acuerdo a la situación económica de cada sector. Entonces cada uno tributa. Villa Libertador tributa al obispado, el obispado tributa a la Conferencia Episcopal Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina tributa a la Conferencia Latinoamericana y la Conferencia Latinoamericana tributa a Roma. O sea, es un estado mantenido por el mundo cristiano, digamos, ¿no? Y nadie sabe qué tributa ni cuánto se tributa, digamos, ¿no? Y después, bueno, está el IOR, que es el Banco Vaticano, donde hay donaciones, no sé si las donaciones... El lóbulo de San Pedro.
por ejemplo. Que es, recauda, estoy metido en el tema, recauda 40 millones de dólares más o menos por año, pero viene en caída. Y lo que pasa es que hubo algunos conflictos, se condenó hace poco a toda la cúpula, sí, al arzobispo sí. que El manejaba. primer El primer juicio canónico. Canónico. Sí, lo seguí y es un tema que me apasiona. Pero también me apasiona el justificativo del celibato. No lo puedo entender. Hoy, en 2024, no puedo creer que la anormalidad de la vida privada de los sacerdotes esté condicionado por el derecho sucesorio. No puedo creerlo. Está dentro del esquema de poder. Cuando se instala el celibato en el 1123, en el segundo concilio de Letrán, era porque la iglesia se estaba descapitalizando. Claro, porque a sus integrantes, le explicamos a la gente, a los curas tener hijos y la esposa. Y esposa, naturalmente al fallecer, reclamaban los derechos que naturalmente irían para la iglesia. Exacto, los herederos. Entonces, a partir de ahí se prohíbe el matrimonio. Se prohíbe el matrimonio de los sacerdotes y todo bien que tiene un cura queda para la iglesia. Queda para la iglesia. Vos no podés tener cosas a tu nombre, digamos. Exacto. Tenés que poner el nombre de la iglesia. Pero es increíble porque te cuento un detalle, porque lo estoy siguiendo. Desde el 76 a hoy, la iglesia ha pagado más de 5.000 millones de dólares en juicios por abusos y delitos de orden sexual. Sí, eso es, digamos, son los primeros montos, digamos. Exacto, ¿no? Pero 5.000 millones de dólares contra un presupuesto de 250 anual, te das cuenta que... Lo que pasa es que no paga el Vaticano. ¿Ah, no? Pagan las iglesias. Pagan las iglesias. Por ejemplo, varias diócesis de Estados Unidos. Claro, la arquidiócesis de Chicago, claro, que ya tuvo el escándalo en el 70 y pico. Bueno, tuvieron que vender bienes para poder pagar. Exacto. Había acuerdos, y después están los acuerdos, digamos, privados, que nunca uno sabe en qué monto se pagaron en esos acuerdos privados, ¿no? 5 curas. Este es un libro escrito en conjunto. En conjunto, éramos 5. Con Nicolás Alessio. Lucio Olmos, que falleció. Horacio, que está vivo ahora. Elvio Alberione, que falleció. Y yo. ¿Cómo se juntaron? Contame. Mirá vos, no me acordaba de este libro. En realidad nos veníamos juntando en la parroquia del Quito Mariani. Sí, allá en la cripta. En la cripta. Nos veníamos juntando con el grupo Angeleri, los ex-cura, y bueno, ahí descubrimos que éramos como 90 ex-cura. Y que tenían problemáticas y... Sí, charlamos un montón de temas y nos descubríamos. Por ejemplo, nosotros en la formación habíamos escuchado de los curas tercermundistas como una cosa antigua, pasada, como si fuese algo prehistórico, y estaban ahí. Por ejemplo, Lucio Olmo había sido cura obrero, Elvio Alberione había participado en el movimiento montonero. Quito falleció siendo cura. Quito falleció, sí. Siendo cura. Claro. Sí. Quito se mantuvo, sí. Sí, Quito sí. Muy crítico, pero se mantuvo. Sí, se mantuvo. Bueno, y ahí surge la idea. En realidad, yo había escrito unos poemas eróticos que se llamaban Sabores Prohibidos, y le fui a ver a Jorge Cuadrado para ver si lo podíamos editar, y ya hago la introducción de quién era el que escribía esos cuentos, esos poemas eróticos. En realidad, el erotismo yo lo reivindico como algo que a mí me salvó la vida en el seminario, que eran los sueños eróticos, ¿no? En el seminario yo no hice uso de mi sexualidad mientras yo estuve en el seminario. ¿Pero fugabas por la imaginación y fantasía? No, era a través de una polución nocturna con un sueño erótico. Una vez al mes yo tenía una polución nocturna. Mirá, o sea, el que no hace uso de la sexualidad, la biología sigue funcionando y tiene que salir. Entonces, a través del sueño, del erotismo, yo a mí me salvaba. Te equilibraba. Me equilibraba. Pero bueno, el erotismo dentro del concepto teológico era un pecado. No y se vos podía le nombrar. comentás esto a Quito. Los charlamos con Quito varias veces. Y él no, él decía que era, sí, que era una cuestión biológica, normal, que no era ninguna tragedia griega. Ningún pecado mortal. Ningún pecado mortal, pero bueno, eso fue después, pero yo mientras estaba en el seminario lo vivía como un pecado, ¿no? Con culpa, sí, con todo. Rezaba, que estaba ahí, me tocaba esto, ¿no? Sí. Y bueno, como era reincidente, era una vez al mes, uno de mis confesores me dio como penitencia para poder ver cómo resolvía este problema, que me pusiera un silicio es un cinturón con púas en la cintura para producir dolor. Entonces, pensando que al tener dolor físico no puede tener excitación. Pero en realidad el problema que yo tenía era cuando dormía, que tenía Bueno, después me di cuenta que como todo seguía igual, que la verdad que la cosa no iba por ahí,
y bueno, me dio mucha vergüenza eso, lo guardé bajo el colchón del seminario, no le comenté a nadie, pero bueno, es también una mala concepción, creo que la iglesia tiene del Del cuerpo. placer y totalmente, Exacto. del placer, del goce, tiene una concepción muy, yo la llamo muy ignorante. En realidad, vos sabés que yo escribí otro libro que se llama El secreto pontificio de la ley del silencio. Vamos a hablar en el segundo bloque del secreto pontificio. Bien. Sí. Bueno, ahí toco el tema antropológico, después lo Claro, desarrollamos. pero a mí me sorprende la distorsión que hay en esas concepciones de la iglesia, porque pensando, reflexionando y leyendo y hablando con mucha gente, es mucho más fácil liberar la naturalidad que buscar una explicación tan torcida a lo humano, ¿me entendés? Sí, me parece, no sé dónde está la traba. No, la traba es la justificación del celibato, que no, digamos que no se puede justificar. Que en realidad es el poder, digamos, es cómo mantengo el poder de bienes, lo mantengo a través del celibato. No se da. Lo que pasa es que yo traté de inducirte o llevarte a algo que te voy a decir ya que no surgió, pero hoy esto. Si pagaste tanto dinero en juicios por delitos de orden sexual, en algún momento la ecuación económica te va a decir, muchacho, para una iglesia que venga, liberemos la obligación de los célibes porque vamos a ahorrar mucho más plata que los juicios que estamos pagando por todas las represiones, desviaciones y traumas sexuales de nuestros clérigos en el mundo entero. Pero ese no es el problema, ¿eh? Porque no es lo mismo tener a un abusador o un pervertido que a un célibe. No es lo mismo. Hay gente que es célibe y no abusa de nadie. Y lo de la ecuación económica, evidentemente, la ecuación le sigue cerrando porque siguen sosteniendo a los curas abusadores dentro del sistema, porque para la iglesia es un pecado. Vos te confesás y seguís dentro del sistema. Sí. O sea, esa es la... Ahora, la ecuación económica, evidentemente, cierra, porque si no, tendrían que haberlos expulsado a todos y no Te lo hicieron. entiendo. Yo tenía muchas esperanzas en Francisco, en los cambios que no provocó y ya no va a producir por edad. Y todavía me conmueve la carta de Ratzinger, la carta de renuncia, donde habla de su debilidad física y para los cambios que debía enfrentar. Pero se siguen postergando los cambios del Vaticano y van pasando papas, ¿no? Yo creo que, primero, creo que Benedicto fue más allá de que todos lo cuestionan, yo lo reivindico, un gran intelectual. Yo he leído Una mente brillante. No tuvimos la posibilidad, los comunes, de valorarlo. Sí. Pero Benedicto Ratzinger. Una mente privilegiada de la iglesia. Un gran teólogo y un tipo, creo, valiente, y te voy a decir más, y hasta revolucionario. Porque en 500 años no había renunciado a ningún papa. Exacto. Y renunciar al poder absoluto, tiene que tener una claridad intelectual Lo tremenda. que pasa es que no tuvimos oportunidad de verlo, y llegó muy viejo al papado. Y aparte, él cumplió un rol con Juan Pablo II muy desgastante. Sí. Él era el que manejaba todo el tema de los abusos. Exacto, aparte la transición, después de un Juan Pablo II tan fuerte, tan potente y de tanto reinado, yo creo que Ratzinger fue la mejor transición. Sí. Fue la mejor. Es más, creo que fue elegido para hacer la transición. No, fue elegido para hacer la transición. Sí, está claro eso. Te voy a decir todo el programa, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor hablar con vos. Muchas gracias. A Adrián Vitale, ex cura, hablando de nosotros dos del Vaticano, de la Iglesia, del amor, del celibato y de todo lo que surge en una charla como esta. Esto es Poco Serio, gracias a usted por estar ahí y vamos a la primera tanda de publicidad. Después de 5 curas, que es el libro que lo hace junto con otros 4 compañeros, ¿viene El secreto pontificio? Viene El secreto pontificio, sí. Y ese es tu libro. Es un libro mío. Me refiero, es el libro que expone todo lo tuyo y tu experiencia y es tu libro. Sí, una investigación sobre el tema de los abusos en la iglesia. Llevó 9 años y medio. ¿Cómo surge? Surge cuando presentábamos el libro 5 curas en distintos pueblos, en distintas ciudades, donde íbamos se llenaba de gente. Y después de la presentación algunos se acercaban y ahí empiezo a visualizar el tema, que la gente te contaba que algunos habían sido abusados, que fulano de tal había sido abusado.
Y te digo la verdad, yo en el seminario jamás había escuchado el tema de los abusos, jamás, ¿no? Nunca apareció, nunca se Así que escuchó. espontáneamente, después de la presentación Cuando presentamos del libro, se acercaba la gente a se charlar. acercaba. Me encanta la tapa, me encanta la gráfica. Bueno, Ahí está. esa tapa, El secreto pontificio, la ley del silencio. esa tapa es una imagen del siglo IV, es el encuentro de San Pedro y San Pablo. Mirá vos. La imagen es tremenda y el que hizo la tapa es brillante, Carlito Lottenberger, que es el mismo que hizo la tapa de Cinco Curas, ¿no? Sí. Y entonces te encontrás con reclamos, con gente que humildemente y con miedo se empieza a acercar para contar experiencias tremendas. Personales. Entonces ahí empiezo a buscar material y no había mucho material. Hay muy poco material escrito y empiezo a buscar, a escribir, a escuchar y la verdad no me cerraba la trama. No quería que fuera un libro policial, que como era lo que se había escrito hasta el momento, por ejemplo, de Graci, ¿no? Llevó al chico a la pieza y ahí abusó. Sí, no quería que fuera entiendo. eso. Yo entiendo. quería explicar por qué a las víctimas le había sucedido lo que les sucedió. Eso quería explicar. Y en un programa en Buenos Aires con Ernesto Tenenbaum, en Corea del Centro, Sí. era sobre el tema de la pederastía y estaba Juan Pablo Gallego, que es el abogado que denunció, que fue el abogado de los chicos de Graci, que defendió contra Graci. Había otros periodistas más de La Nación, otro escritor, y ahí me cae la ficha, o sea, después de 9 años lo pude ver con claridad, digo, el problema de la pederastía es un problema antropológico, la Iglesia tiene un problema con el cuerpo. Entonces ahí me puse a investigar y considero que el cambio de concepción antropológica en la Iglesia se da en el siglo IV, en el Segundo Concilio Niceno-Constantinopolitano, donde la Iglesia permite, a través de San Agustín, la incorporación del pensamiento platónico. Platón, en su concepción del mundo, decía, hay dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo sensible. El mundo de la idea, el mundo perfecto, el mundo sensible y el mundo imperfecto. El cuerpo, como es imperfecto, es una cárcel donde está el alma y tiene que liberarse. Entonces, lo que pasa en el cuerpo es malo, hay que liberar el alma para poder llegar al encuentro con Dios. Ahí está la raíz filosófica. Yo creo que ahí está el problema. Entonces, pero ¿qué más despacio? Es maravilloso lo que estás planteando. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Como el cuerpo es malo, lo que hay que salvar acá es el alma, para que el alma vuelva al encuentro con Dios. Todo lo que pasa en el cuerpo no importa. Entonces, el abuso de un niño no es grave. Ahora, lo que es grave es que ese niño no perdone al abusador porque su alma se va a condenar. Es una locura. Bueno, pero ese es el esquema, la lógica del pensamiento. Claro, es un esquema filosófico tremendo. Pero eso sucede. O sea, el abuso no es un drama. Grave. Porque se somete sobre el cuerpo lo que diríamos que es un estadio inferior de la vida. Del alma, exacto. El drama es que el niño no perdone al abusador porque lo condena espiritualmente al infierno. Exacto. Es una locura. Bueno, te agradezco esta explicación tan clara, pero es una locura. Bueno, porque esa concepción, con eso entendés todo. Que cuando hay un cura abusador, en vez de sancionarlo, lo trasladan. ¿Me entendés? Cuando hay un daño a una familia, a un menor, se indemniza. Sí. Y que es más, me parece muy loco que la reparación siempre sea económica. Claro. Porque ni siquiera me hago cargo de tu reeducación, de tu tratamiento psicológico. No, y te digo más, se firma un contrato de confidencialidad de que no se puede hablar del tema. O sea, yo te indemnizo, pero no se puede hablar más del tema. No se puede hablar, exacto. ¿No? Pero bueno, esa es la lógica. ¿Y por qué llego a esta conclusión con esta tesis? Porque si hubiese sido grave, como puede haber sido grave el tema del planteo, por ejemplo, de que las mujeres sean sacerdotes, que la Iglesia ahí se cierra eso, esto se hubiese cambiado, pero no se cambió. Sigue igual con esta metodología. Entonces después, en 1955, con Juan XXIII, se escribe un protocolo para estos casos que se llama Crimen Solicitaciones. El protocolo especificaba cómo se debía proceder frente a estos casos. Por eso en la Iglesia no era un tema que nadie sabía, sino que era un tema que todos conocían. Y ese documento, Crimen Solicitaciones, estaba en todos los obispados del mundo y en todas las diócesis, en todas las congregaciones religiosas. Todos tenían ese instructivo. Nadie puede desconocer, por eso nadie puede hablar. Porque todos saben de qué se trata. Entonces, lo que se buscaba... Hay una película maravillosa, la de la investigación del Globe de Boston. Bueno,
yo hablé con mucha gente de ellos. Esa película es Bueno, reveladora y maravillosa. Bueno, yo hablé con, por ejemplo, con Tom Doyle, que es el cura que hace el aporte. Te voy a contar quién es Tom Doyle. Sí. Cuando termina la dictadura argentina y llega la democracia, el nuncio apostólico era Pío Laghi. Termina la dictadura y Pío Laghi es premiado por el Vaticano con la Embajada Vaticana en Estados Unidos, que es la segunda en importancia. La primera es Alemania y después viene Estados Unidos, que es la que más aporta económicamente a Roma. Exacto. Pío Laghi estaba como nuncio y empiezan a surgir los casos en Boston. Pero poquitos, 1, 2, pero ya no lo podían parar. Entonces lo llaman Tom Doyle, era un sacerdote dominico, profesor en Derecho Canónico, que busca ver cómo puede resolver esto que le había pedido Juan Pablo II. Entonces Tom Doyle busca a un especialista, que era Richard Sipe, que era un monje, que era homosexual. Tenía instituto donde había intentado tratar los casos estos de sacerdotes abusadores. Y Richard Sipe le dice, mira, son incorregibles, imposible. La ciencia hoy no ha determinado cómo se puede resolver estos casos. Hay que echarlos. Entonces va con este planteo Tom Doyle decirle a Pío Laghi que hay que echarlo y le dice Juan Pablo II no lo va a querer y lo terminan echando a Tom Doyle. Entonces termina en una capillita del ejército ahí como capellán. Ahí. Bueno, y en la película, cuando comienzan a buscar los casos, que el director del diario le dice, bueno, hay que buscar 7 casos, con 1 o 2 no alcanza, y lo van a ver a Tom Doyle le dice, 7 casos no. Como él tenía la información, exacto. No, le dice, es el 10%. El 10%, exacto. Entonces son 70, le dice. ¿Y cómo los busco? Solo en Boston. Solo en Boston. Entonces, ¿cómo los busco? Anda a la guía eclesiástica. En la guía eclesiástica vas a ver que todos tienen que tener una función pastoral. Y el que no la tiene no dice nada. Bueno, esos son los que han sido separados. Ahora, ¿qué investigación? No, es una investigación infernal. Tremendo. Bueno, pero sucede, yo hablé con Tom Doyle muchas veces, hablé con varias de las denunciantes de la película, digamos, ¿no? Bueno, intercambiamos, hicimos varias el secreto pontificio te trajo más dolores que alegrías o más alegría que dolores. No, para mí fue una alegría porque la estructura del libro es una explicación a las víctimas. Y por primera vez, los sobrevivientes, hay 7 testimonios. Ellos cuentan, hablan. Es un libro donde hablan los sobrevivientes, donde hablan las víctimas. A mí me pasó esto. O sea, el poder testimonial es tremendo del libro. Tremendo. El libro lo que intenta explicar es lo que le pasó a las víctimas, que son en 5 capítulos. Por ejemplo, hay 6 que dicen sus nombres y hay uno que no. Y yo le decía, pero no te avergüences si todavía no estás en condiciones de hacerlo, porque vos representás a las mayorías. Las mayorías todavía no han podido salir de ese dolor tremendo, de ese laberinto tremendo de haber padecido un abuso y no poder contarlo, no poder decirlo. Por eso el valor de ustedes es que puedan también despertar en el resto la posibilidad de que del laberinto de Creta se puede salir de las garras del Minotauro, ¿no? Esa foto, ese Monseñor Angelelli. Monseñor, me pareció que era. Sí, Monseñor Angelelli, cuando nosotros estuvimos. Bueno, es un poco el faro que nosotros teníamos dentro de la teología. Lo mataron, ¿no? Lo mataron. Definitivamente. ¿Hay juicio, algo o no? Sí. Sí. No, están los culpables. Sí, lo mataron. Sí. Porque te acuerdas que fue todo presentado como un accidente, pero durante muchos años. Pero no solamente fue presentado por la justicia, sino sostenido por la iglesia de aquel tiempo. Claro, totalmente, en La Rioja. En La Rioja. Entonces, cuando se comienza el proceso de canonización, de beatificación, lo querían hacer por el proceso de milagros. Y hacerlo por un proceso de milagro... Tapaba todo lo otro. Claro, no por mártir. El mártir, el mártir siempre es el que derrama. Ahora, mirá cómo tenés que estar atento porque si no te esconden. Proceso de milagro, todo maravilloso. De martirio tendría que moverse todo el asesinato. Claro, tiene que aparecer quién lo mató. ¿Quién lo mató? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Digamos, ¿no? Bueno, creo que lo de Angelelli fue un hombre muy valiente en el sentido de que seguramente ha tenido mucho miedo por las amenazas en aquel tiempo, porque ser, digamos, testigo de la palabra y convencido de lo que él creía no era fácil porque era en la soledad más absoluta de los tuyos. Exacto. Porque te habían abandonado los tuyos. Los tuyos. Era la época negra de la dictadura y del proceso militar. A ver, la dictadura tuvo una complicidad también ideológica Totalmente. del Estado, pero te voy a explicar por qué. Que ahora creo que lo modificó Francisco. El catecismo de la Iglesia sostenía hasta hace poco la pena de muerte. El Vaticano sostiene la pena de muerte.
Entonces, pero la justificaba la pena de muerte diciendo la pena de muerte se justifica cuando está en riesgo el bien común. Entonces, ese era el argumento que muchas iglesias apoyaban a las dictaduras de América Latina o de otros lugares, justificando que estaba en riesgo el bien común. Y como el riesgo estaba el bien común estaba en riesgo por el marxismo, que era ateo, Exacto. entonces se justificaba la eliminación del marxista, claro. del terrorista. Una mentira, también algo espantoso. Sí, espantoso. Bueno, una Porque justificación. hablar de la muerte... Entonces Angelelli estaba dentro, por eso le decían al obispo rojo, ¿no? Dentro de ese grupo, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que nos ha dejado, Angelelli en la comunidad ha dejado un legado ¿Tu esposa importante. vivió todo tu proceso junto a vos? ¿Es una mujer que recibía las consecuencias de tus decisiones o también tenía que militar el cuestionamiento, el escándalo, el rechazo, todo? Creo que debe haber pasado difícil, digo, más allá de que uno pueda acompañarse, las experiencias son distintas, porque la gente es muy cruel con las mujeres culturalmente, ¿no? Al hombre siempre que tienen más dispensas, ¿no? Pero creo que en el pueblo le fue muy bravo, ¿no? Era la que se había ido con el cura. Ahí están. Ahí están. Ese es Renzo, el más chico. Ahí está terminando. ¿Y esa es tu señora? Y esa es mi señora, Alejandra. Y falta el otro. Sí, debe andar por ahí. Debe andar por ahí. Renzo y tu señora. Y Bruno. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra y vos. Alejandra. Sí, Linda foto. Falta el linda. otro, pero bueno, ya veremos Ya si va a aparece. aparecer Bruno por ahí. Che, escuchame una cosa. ¿Y tu vínculo con la iglesia es cero? No, tengo muchos curas amigos. ¿Y todo bien? Bien. O sea, a ver, yo soy muy simple en el planteo. Yo no planteo cosas que no tengan sentido por rencor o por... Claro, no es, No. te diría, no es personal, es una situación en la no. cual vos definiste tu vida, claro. Claro, pero yo me siento acompañando a un montón de gente que como te decía al comienzo, te sigue descubriendo como cura, ¿no? Ahí están los tres. Ahí está están los Bruno. cuatro. Ahí están los cuatro. Al fondo. Bueno, esa foto cuando nos casamos. Hace por poco. iglesia. No, eso fue en el 2012, por iglesia. Bueno, pero 2002, claro, pero ya estaban ellos ahí los dos. Claro. Che, escuchame una cosa, y debes ser consultor de muchos colegas, ayudarás mucho. Muchos curas Porque me llaman. Si yo fuera sacerdote y tuviera te buscaría para hablar, para que me contengas o para que me ayudes a tomar una decisión. Porque la vida sigue expresándose Sí. y No, en una parte de algo que leí decías vos que inclusive reconocido por la iglesia, el 90% de los clérigos tienen vida sexual. Sí, eso es una investigación que hizo Pepe Rodríguez en España, donde él dice que el 90% tienen vida activa sexualmente, hay un 15% de homosexuales, un 65% de heterosexuales, un 10% de abusadores y un 10% de célibes, digamos, ¿no? Pero la iglesia sabe de eso, pero como lo considera al uso de la sexualidad un pecado, porque sucede en la carne, vos te confesás y seguís, digamos, ¿no? Por eso digo, la iglesia en los primeros tiempos... Semejante tándem o búnker de pensamiento en la iglesia que tiene las mentes más brillantes del mundo, ¿cómo no evolucionan y encastran la realidad a lo ceremonial, a lo institucional? ¿Cómo no avanzan? Y en algún momento va a suceder cuando... Me llama mucho la atención porque es problemático. Sí. Y perdés un montón de gente brillante, ¿no? Compañeros, amigos, tipo de una lucidez increíble. Por eso yo te decía que esperaba que Francisco, por su edad, y después de Ratzinger y de Juan Pablo II, esperaba que realmente Francisco hiciera el cambio que no hizo, realmente no hizo. Mira, yo creo que la historia se vuelve a repetir. Me parece que algunos de los cambios van a venir cuando se produzca nuevamente un cisma, como se produjo en la época de Lutero, ¿no? En Alemania, cuando surge el protestantismo. Alemania ahora está de nuevo en pie de guerra, digamos, en eso. Sí. Hay un montón de obispos y sacerdotes que hacen casamientos gays. Sí. Que casan a divorciados. Van a la punta siempre, Alemania, siempre a la punta. Y ahora están con el tema de que Francisco creo que había intentado cerrar ahí el avance del tema de las mujeres diaconisas. Que era una experiencia pastoral en los primeros años de la iglesia. Era un ensayo de
y de incorporar a las mujeres al... Sí, sí, pero se cerró también, pero en Alemania eso sigue, digamos, ¿no? Por eso digo, creo que hay un grupo de monjas también hace poquito que se separaron, también se produjo un cisma. Me parece que hay todo un clima de cambio también. Hay un clima de época, el mundo está en cambio. Déjame que te diga, perdón. Sí, Sí, no es solamente la iglesia. Mira, hay un clima de disconformismo, de cambio, de democracia global por las redes sociales y los teléfonos, que necesariamente yo espero asistir a cambios increíbles. Te voy a contar algo muy simple. La FIFA, el VAR. Antes la FIFA decía TAC, Dios. El VAR. Hoy la Liga Inglesa está votando bajar el VAR. sí. O sea, la FIFA, que es como el Vaticano, que es como un Estado, déjense de joder, cambien, Sí, sí. escuchen a sus representados o van a perder. Bueno, yo creo que hay algo de eso. El mundo está cuestionando todos los liderazgos. Están en crisis los liderazgos. Sí. Están en crisis la institucionalidad que se había conformado después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, sí. Hay 70 años de eso. Es que no satisface la demanda de la sociedad. Es que está todo en cambio. Vos fíjate cómo suceden cosas y ya a nadie le alarma y la verdad que se cae el sistema a pedazo. Por ejemplo, cuando acá en Ecuador fue cuando entra el gobierno a la embajada y saca, eso nunca hubiese sucedido. No, están pasando cosas. O sea, están pasando cosas que a mí me alegra. Esa foto en Villa Libertador. ¿Y atrás quién es el que está atrás? Era el Beto Garione, que era el cura que estaba conmigo en la Que villa. falleció. No. Ah, no, uno de los del libro. No, el Beto no es del libro. Ah, porque hay un... Ah, Alberione, el del libro es Alberione. Alberione. Claro. Elvio Alberione el que falleció. Sí. Esa en Sí, la pero villa. no pasa el tiempo. Para vos estás bastante igual en todas las fotos, ¿eh? Intentamos hacer deporte, mantener. Está muy bien. Sí, me gusta la montaña, así que... Vamos, te vuelvo a agradecer Nada. aquí con Adrián Vitali y vamos a la segunda tanda de publicidad. Esto es poco serio. Mi hipótesis es que hay un acuerdo. ¿Por qué? Porque Francisco recibe a Cristina 7 veces. Es algo inédito. Francisco no recibió a ningún Presidente de Estado. por 7 veces. Y hay un momento que para mí es clave. La quinta vez que ella lo va a ver a Francisco, él recibe el domingo en Santa Marta. Francisco no tiene agenda oficial los días domingos. No recibió ni recibe nunca a nadie. Y la recibe en Santa Marta y está 4 horas con ella. Yo creo que en ese quinto encuentro entre Francisco y Cristina Kirchner se sella un pacto de conveniencia política para los dos. Esto es lo que estoy diciendo, Sí. no es fantasía, esto está en la información, o sea, los viajes, la reunión y todo. Y pasa Francisco de ser rechazado por el kirchnerismo a ser un ídolo del kirchnerismo. Sí, lo visitan todos. Lo visitan todos, se saca foto con todos. Cuando él estaba muy enfrentado con Néstor Kirchner, tanto es así que Néstor, creo que por primera vez en 200 años, hace el Te Deum en Tucumán y no en Buenos Aires. Y no en Buenos Aires. Así que, ¿esos son vos y tu señora? No, esa es la vicegobernadora. Ah, Alicia Pregno. No la reconocí. Prunoto. Perdón. Prunoto. ¿Y quién es Alicia Pregno? Era La anterior vicegobernadora. vicegobernadora. Claro. Prunoto, listo. Prunoto. Mirá, me quedó el nombre de Pregno y no de Prunoto. Escuchame una cosa, ¿y tus chicos Bueno, Bruno estudia abogacía. conocen toda la historia? Sí. Y Renzo estudia ingeniería civil y tiene un perfil más artístico. Gloria, Sí. una señora que desde Río Tercero, que era enana, falleció, bueno, un personaje ahí de la ciudad. Sí. ¿No? Sí, escúchame, pensaba en tus hijos, porque vos sos un cura de vocación, ellos nada. Nada, no, yo jamás tampoco le inculqué nada, he sido muy respetuoso Claro. de la Porque yo siento que experiencia. vos sos cura de alma, no de profesión, pero por tu actitud, por tu trabajo. Sí, pero digo, vos sabés que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, cuando Bruno tenía 12 años, empecé a ver como, Bruno es re bueno, Sí. que es el mayor,
empieza a tener como reacciones contestatarias hacia su mamá, digamos, ¿no? Sí, Entonces me pongo a leer, a releer psicología evolutiva y ahí me doy cuenta, bueno, que Bruno ya es un puber, ya no es más un niño que recibe órdenes. exacto. Entonces, bueno, entonces me senté con él a explicarle sobre sus cambios en el cuerpo, en su anatomía, y la verdad me hizo muy bien eso de poder explicarle los distintos procesos, y también me hizo bien ubicarme yo en ese rol, de empezar a acompañar y ya no ser ese protector absoluto, digamos, ¿no? Claro. Y cuando fue adolescente también, con Renzo también, con Renzo por ahí hemos tenido vivencias parecidas. Por ejemplo, yo cuando era niño, en catequesis me decían que Dios nos castigaba si nos portábamos mal y si lo insultábamos a Dios. Sí. Entonces recuerdo, yo tenía 7 años, me fui al patio de mi casa donde había una gruta, solo, miré para todos lados, lo insulté a Dios y nadie bajó a castigarme. Sí. Entonces me di cuenta con 7 años de que en catequesis no se decía toda la verdad. Sí. Y Renzo hizo lo mismo. Me dice, vos sabés que lo insulté a Dios y nadie bajó a castigarme. Pues en catequesis, los dos fueron a un colegio parroquial, ¿no? Y nadie bajó a castigarme. Sí, yo siempre tengo la opinión, el pensamiento de que es tan bueno y tan inmenso, Dios si existe, que nadie va en cana. Pero a la vez eso para mí era un dilema, porque si fuera así, Pero ¿qué sentido tiene portarse bien? no, pero el tema, el tema no es portarse bien, el tema es la libertad. Claro, ¿Qué es la libertad? ¿Qué haces con tu libertad? Por ejemplo, Renzo le mandan una nota del colegio, me mandan a llamar, que lo habían hecho firmar el libro. Entonces primero le digo, che, ¿qué pasó? No, salimos al recreo, quedamos que todos íbamos a tirar una bombita cuando tocaban el timbre, nadie la tiró, la tiré yo. Y le había pegado, o le había pasado cerca al... Él cumplió la consigna y los otros cumplió no. la consigna. Entonces le digo, bueno, vos la cumpliste, pero las decisiones tienen costos. Y el costo fue ese. Claro. Lo importante es saber eso, le digo. Claro. Que si sale mal, hay costo. Hay costo. Eso es la libertad. Ese es el aprendizaje. Esa es la libertad. O sea, ¿está todo bien? O sea, yo la verdad que fui, bueno, pedimos las disculpas, se piden las disculpas que corresponden, pero la libertad tiene costo. No es fácil ser libre. Por eso la mayoría no lo es. Sí. Por eso es mejor meterte en la masa y dejarte llevar que andar contra el viento, tomando decisiones que otros no toman. Y los que te critican muchas veces te critican porque no se animan a vivir lo que vos viviste, ¿no? Entonces lo hacen desde la masa y no desde experiencias particulares, porque la vida es una experiencia particular. Como decía Platón, la experiencia es el límite de la verdad. Cuando uno llega a esas verdades decide qué hace. Y la vida es una sola, llena de rupturas y comienzos, como vos habías comenzado el inicio del programa. Lo importante no son las rupturas, sino los comienzos. Uh-huh. Y los comienzos son desafíos, son proyectos, son intentos. Y yo intento vivir la vida así. Te veo mucho en deporte. ¿Hacías mucho deporte? Sí, hacíamos ¿Con tu trekking. familia o...? Con mi esposa sí, corríamos. Sí. Y bueno, yo hace como 2 años ahora que no corro tanto, pero sí todos los sábados y domingos hacemos trekking. Nos vamos a la montaña, me encanta buscar cascadas. Buscar lugares. Lugares, a mí la montaña me resetea, es como que se me mete adentro y me saca, me Sí, encanta. mirá qué bueno. Y después escribo sobre los cóndores con los que me encuentro, y vamos a lugares inhóspitos, difíciles de llegar y bajar. Me gusta meterme en esos lugares de la naturaleza extremos, digamos, ¿no? Cascadas profundas, meterme el agua helada. Sí. Adrián, ¿cuántos años tenés? 56. Claro, estás impecable. No pareces, claro. Dijeron a mí, fuiste cura, nunca agarraste una pala. Sí, perdón, yo diría, tenés los plásticos todavía encima. No, estás impecable. Bueno, uno intenta... No, pareces mucho, sí, me encanta. Bueno, esa foto es una foto emblemática, es para la beatificación de Angelelli, eso es en los ¿Quién llanos. es el del medio? El del medio es el padre Pinto, que era el cura que iba con Angelelli en el auto cuando el auto... Un R6 creo que era. Era una chatita, una Fiat. Ah, una Fiat. Una Fiat. Iba con él. Iba con él. ¿Y él se salva? Él se salva porque pensaban que estaba muerto. Se había desmayado, que es el padre Pinto. Queda tirado y creen que está muerto. Creen que está muerto, por eso no le hacen ¿Y nada. la señora? Digamos.
Y la señora era una religiosa que es la esposa de él, ¿no? Él dejó después del Mirá ministerio vos, y mirá, el padre Pinto. el padre Pinto O sea está que es viviendo testigo, en Formosa. ¿Y él se acuerda, pudo ver algo o quedó No, él se acuerda cuando dice que iban en el auto y se les acerca un auto y los choca, digamos. Y ahí el auto se va a la banquina claro. pero él no se acuerda más, no se acuerda nada más que ese momento, digamos, ¿no? El momento en el que el auto es chocado y es sacado de la ruta, ¿no? Y que es en el lugar donde se hizo el altar. Ahí están, en ese lugar. En ese lugar. Y el día de Angelelli, que es el 4 de agosto, siempre en la ruta se corta y se hace la celebración. Es importante, religiosa. se lo ve, yo he pasado. Sí, es una obra, cruz grande. es una cruz grande. Es más, y todo el mundo te dice, ese es el monumento, porque más allá del tamaño, es hermoso de que la gente te lo muestra. O sea, sí. No, es que no hay nada en el lugar y te encontrás con eso, digamos, ¿no? Bueno, imagínate cuando ejercía la pastoral Angelelli, realmente en los llanos de La Rioja, ¿no? No había nada, eran los cactus, árboles y lugares secos, ¿no? Pero yo también sé que hace algunos días pensaba, digo, cómo uno se va encontrando en los tramos de la historia con gente que fue parte de la historia. El padre Pinto con Angelelli, la experiencia de haberlo acompañado quizá al Quito Mariani, que fue un tipo emblemático en Córdoba en la iglesia y en sus planteos. Ayer me encontré con un amigazo después de muchos años, que es el padre Hugo Olivo, creo que dejó, o no sé si sigue ejerciendo, que fue el cura que entra para mediar en el motín de la San Martín. De la cárcel. Que cuando yo era cura, los dos íbamos a la cárcel, ahí como curas, digamos, a acompañar a los internos. Entonces digo, todas esas tramas en las que uno se mueve y anda, va encontrándose con gente que con el tiempo han ido siendo parte de estos mojones o de estas apachetas en esta travesía de la vida urbana y cotidiana y social que uno tiene en Córdoba, ¿no? Pero yo valoro mucho eso, valoro mucho la diversidad. A mí no me gusta lo establecido, no me gusta lo dogmático, porque te encierra, porque no te deja seguir siendo. ¿Tuviste alguna manifestación, digamos, terrenal de Dios? No. Entonces, a ver, en mi pensamiento teológico creo que Dios está en el otro, en el pobre. Yo ahí siempre lo descubro a Dios, en el que está tirado en la calle. Por eso me acerco, porque siempre creo que está Dios ahí, ¿no? Un Dios que te provoca a hacer algo, ¿no? Y un Dios que se te cruza. Y si se te cruza a vos es por algo, digamos, ¿no? A mí me hace bien y creo que uno puede hacer bien. La especie humana se trata de eso. Por eso creo que una de las características de esta especie de la que somos parte es que en cualquier lugar del mundo donde vayamos, alguien, por más que no te conozca, te va a recibir. Y creo que eso es lo mágico de la especie nuestra, ¿no? ¿Qué es Córdoba Mata 2019? No, es un programa en la Feria del Libro. Sí. Que me habían invitado a participar, Sí. me acuerdo que era con algún texto, algún poema, pero me parece que yo planteé un texto ahí con el tema de... A mí me gusta mucho el tema antropológico y ando buscando un poco el sentido de la vida en los ayeres de la prehistoria. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros hablando, esto no era posible en el hombre primitivo, no había lenguaje. No había lenguaje. No existía. Claro. El lenguaje fue una construcción humana a partir de necesidades. De necesidad, exacto, de contacto. Pero esa necesidad tuvo una modificación biológica y anatómica, que es cuando baja la laringe a la altura de la tráquea y aparece la palabra. Pero cuando aparece la palabra, corremos el riesgo de morir ahogado. Y la especie humana asumió el riesgo de morir ahogado para poder transmitir lo que sentimos y para poder organizarnos y poder evolucionar, ¿no? Sí. La verdad que la especie es fantástica. Es fantástica. La pulsión por sobrevivir y superar escollos. De cruzar, digo, a ver, los que llegaron a América, cómo llegaron, cómo cruzaron, cuando se fueron a la Siberia rusa, cuando salieron de la sabana africana, cuando encontraron la primer caverna, que creo que ahí nacen las guerras, porque todos no entraban en la caverna. Los que quedaban afuera eran los débiles. Por eso la evolución la generan los débiles, no los poderosos, porque los poderosos se quedan quietos, encerrados. Cómodos. Los débiles tienen que sobrevivir. Y los débiles inventaron el fuego. Yo siempre digo, con 2 piedras, cuando se le venían los leopardos, habrá saltado una chispa, prendió fuego, el leopardo se paró y dijo, inventamos el fuego. Claro. Y con el fuego se fueron a todos lados porque tenían la protección. Y la rueda y la todo. rueda. Habrán visto una roca rodando y inventaron la rueda. Claro, vieron, sí, es así. Bueno, y es la pulsión de vida y la pulsión de evolución. Pero la hacen
los vulnerables. Me encantó esa frase, que los cambios los producen los débiles. Los vulnerables no lo producen. Porque los cómodos están cómodos. Están en el castillo, están ahí tranquilos y quieren salir afuera. En cambio, el que la tiene que pelear afuera, el que duerme afuera, sabe que tiene que buscar un techo. Así se inventó la choza y después la casa. Pero seguimos igual, ¿eh? La caverna es la casa. Te atrapa la antropología, ¿no? Me encanta, me encanta. Me encanta leerme y verme y descodificar lo antiguo a partir de lo que somos, de lo que sentimos. Somos una gran carga de información antigua que se actualiza en el ahora, en el ya, en el todavía. Y vivir con lo que somos, si hemos llegado hasta donde hemos llegado, después de las cavernas oscuras y frías, creo que somos un milagro en el universo y hay que vivirlo. Y cuando digo milagro no me refiero a lo religioso. Milagro en latín significa mirar con admiración. Milagro en latín significa mirar con admiración. Es un hecho profundamente humano que no sucede siempre porque nosotros no creemos en lo que hacemos y en lo que sentimos. Pero cuando creemos y estamos convencidos de que eso sucede, sucede. ¿Lo conociste a Carmona? Lo conocí en la cárcel cuando íbamos con Hugo Oliva a visitar el penal. Creo que lo que pasó en estos días, me parece que exponer a los padres a un escenario de mentira, creo que como psicópata juega a ser el más malo de la historia y a construir ese mito y buscando justificaciones que creo que no han sido así. Cuando dice el taxista eligió el taxi y no la vida, me parece que es una mentira. Porque él se definió como un depredador. Y el depredador no avisa, ataca. Y siempre ataca de atrás. Carmona nunca murió en pelea. Nunca mató a nadie en conflicto, en riña. Siempre mató de espalda. Tanto a Gabriel Seppi como al taxista y al que mató en la cárcel San Martín. No tenemos maneras de agradecerte, pero te vamos a regalar para vos y para toda tu familia barras de cereal, las mejores de Córdoba. Para la montaña. Para la montaña, pero aparte son sin conservantes, lo más Lo he probado, lo he probado. Olimpi Pro, para vos. Sí, lo he probado. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir y por derramar todo esto que has derramado en este programa. Gracias por la invitación y así Adrián, gustas, muchísimas gracias. Dale, gracias. A usted, después de este programa, muchísimas gracias. Buenas noches y en 7 días, por esta señal, otro poco serio habitual. Muchas gracias y buenas noches.